Bueno, buenos días. Esta clase corresponde a la clase número 5 de inglés para psicología. Es una clase asincrónica, dado que estamos afectadas a las mesas de exámenes. Bien, les vamos a recomendar que si no tienen hecha la tarea o a medida que vayamos adelantando o avanzando con la presentación que les vamos a proponer nuevas actividades, detengan el video, resuelvan ustedes la actividad y luego le sacan la pausa al video y siguen avanzando para poder corregirse, ¿sí? Pero no avancen con el video si no tienen resueltas las actividades, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen las respuestas para corregirse. Tenían de tarea para hoy la actividad 7 a la 9, la actividad 7 del cuadernillo. Les pedía que analizaran palabras subrayadas en un fragmento de un artículo, que trataran de identificar la palabra base si es posible, si es que había una palabra base que luego tenía afijos, que identifiquen el tipo de palabra, según la terminación o según el conocimiento previo que tengan, tal vez las conocían de antes, y que brindaran una traducción o digamos, una interpretación que exprese la idea general del texto. ¿Sí? Todavía no les pedimos que hagan toda la versión en español del texto, pero sí que trataran de identificar la idea principal de qué trataba este tema. Entonces, tenemos acá la respuesta a la primera parte, donde organization es la palabra raíz. Tal vez podríamos ir más atrás y decir que organize, el verbo organize es la palabra base, que luego fue organization, el sustantivo organización, pero aquí tenemos el afijo al, que lo que hace es convertirla en un adjetivo. Luego tenemos has, que es un verbo que no tenía nada que me ayude, no tenía ningún afijo. Sin embargo, tal vez es una palabra que conozcan de alguna experiencia previa con el inglés. Luego teníamos rapidly, que tiene la terminación ly, que corresponde a un adverbio terminado en mente. Stressors, que tiene la OR, que la convierte a la palabra estrés o tensión, la convierte en el sustantivo que describe a la persona o a la gente o al elemento que provoca el estrés. Y la S, que también me ayuda a decidir que es un sustantivo, dado que en inglés solo los sustantivos tienen plural, es decir, estresores. Luego teníamos examination, que viene de exam y que es un sustantivo. Specific, la terminación ic corresponde a un adjetivo. Is es un verbo, igual que has, no tiene afijos. Sí, es una palabra base que digamos que no tiene nada agregado. Tal vez conocían el verbo is de alguna experiencia previa con el inglés. Luego tenemos perpetrators, que es un caso parecido al de stressors, donde le agrego OR para convertirlo en el sustantivo que describe a la persona que realiza una acción, y la S del plural, es decir, perpetradores. Negative, que acá me olvidé de pintar IVE, ¿sí? La terminación acá es IVE, ¿sí? Es una terminación característica de un adjetivo negativo. Behaviors, que tiene O-U-R, este afijo corresponde a un sustantivo, pero además tenía la S del plural. Y finalmente, employee, que viene de la palabra base employ, que es el verbo emplear. Recuerden que en la familia de employ tenemos varios sustantivos. Employment, la terminación ment, se refiere al empleo. Employee, que es la que tenemos acá, se refiere al empleado, y luego tenemos employer, la terminación R corresponde al empleador. ¿Sí? Tiene varios sustantivos esta familia de palabras. Una posible traducción, no es que ustedes tenían que hacer esta traducción, ¿sí? Pero si hiciéramos una traducción más o menos literal, el texto decía: desde la década del 60, el interés en el estrés de las organizaciones y sus consecuencias ha estado o ha ido creciendo rápidamente. Entre los estresores de las organizaciones bajo examen o que están siendo examinadas, un grupo específico son los estresores psicológicos, incluyendo el bullying, que ha sido discutido en la literatura específica desde los 70.
El bullying laboral o el bullying en el lugar de trabajo, en inglés decía workplace bullying. Si hago una traducción literal, sería el bullying en el lugar de trabajo. Sin embargo, le puedo poner directamente laboral. Es un fenómeno interpersonal que consiste de uno o más empleados, denominados perpetradores o referidos como perpetradores, dirigiendo conductas negativas hacia otro empleado, quien es generalmente denominado la víctima, o referido como, si hago una traducción más literal, la víctima. Bien, seguimos. La próxima actividad, que era la actividad 8, les pedía identificar los afijos, identificar el tipo de palabra, es decir, la categoría gramatical, y traducirlas. En pantalla tenemos entonces ya pintadas las afijos, perdón. Y en la primera, psicosomatic, tenemos que la terminación ic corresponde a un adjetivo, cuya traducción es psicosomático o psicosomática. Tiredness, que tiene la terminación ness, que es una típica terminación de sustantivo, que se traduce como cansancio. Luego tenemos imbalance, que tiene por un lado anse, la terminación anse, que corresponde a la terminación de un sustantivo, pero además tiene el prefijo im, que lo que hace es convertir a la palabra en su opuesto. Balance quiere decir equilibrio, imbalance es el opuesto, desequilibrio. Balance no es una buena traducción, ¿sí? En realidad balance se traduce como equilibrio. Entonces, equilibrio, desequilibrio. La palabra que sigue tenía la misma terminación, es decir, que también performance, anse, corresponde a un sustantivo, cuya traducción es desempeño, performance o performance, que a veces se usa en español, no es una buena traducción, es un calco, es una copia. Sí, pero la palabra correcta en español es desempeño. Luego teníamos contradictory, la terminación corresponde a un adjetivo, su traducción es contradictorio o contradictoria. Luego teníamos nonverbal, la terminación al a veces es terminación de sustantivo, como en el caso de hospital, hospital, por ejemplo, pero en este caso verbal o no verbal es una terminación de adjetivo. ¿Sí? En español no tenemos un adjetivo negativo, entonces tenemos que utilizar la palabra no verbal. Luego teníamos empirically, acá les marqué dos partes del proceso, al, que lo que hace es convertir la palabra en adjetivo, y li la transforma en adverbio. Li es una terminación frecuente de adverbio. Empirically, empíricamente. Similar es el caso que sigue. Significant, and corresponde a adjetivo, pero si le agrego li, lo convierto en el adverbio significativamente. Luego tengo depressive, la terminación ive es muy común de adjetivo, depresivo, depresiva. Luego tengo stronger, recuerden que cuando tengo la terminación er, tengo que mirar a ver si esa terminación corresponde a un sustantivo, como por ejemplo teacher, que viene del verbo teach, enseñar. Teacher es el sustantivo que define al que enseña, es decir, docente, maestra, maestro. Pero otras veces, como en este caso, la ER se le agrega a un adjetivo, strong es el adjetivo fuerte. Si yo le agrego la ER, lo que hago es convertirlo en otro adjetivo, pero en este caso estoy hablando de un adjetivo comparativo, es decir, fuerte más fuerte. Strong, fuerte, stronger, más fuerte que. Estoy comparando. ¿Sí? Luego teníamos coworker, que tiene el prefijo co, es decir, junto con, en colaboración con, y la terminación er, que en este caso sí corresponde al sustantivo. Work es trabajar, worker, trabajador, es decir, que acá tengo un sustantivo, y coworker define a un compañero de trabajo, no digo un cotrabajador. Sí podría decir un colega también, ¿no? Compañero de trabajo, colega.
Luego tengo relationship. La terminación ship corresponde a sustantivo, se traduce como relación. Distress, fíjense que acá tengo la palabra, arriba tenía, no, en el otro ejercicio, stressor, acá tengo otra de la familia. Cuando a la palabra stress le agrego this, ¿sí? Acá di de solito porque ya tenía ese, ¿sí? El prefijo no me dice qué categoría gramatical es. Yo acá sabía que stress es un sustantivo, el afijo di o this me ayuda a saber que es otro significado o otra acepción, me cambia el significado, ¿sí? Distress, que es como un estrés negativo, se traduce como aflicción, angustia, sufrimiento, ¿sí? Eso sería distress, es un estrés negativo. Aflicción, angustia, sufrimiento. Luego tengo evaluate, la terminación ate, ate, es una terminación muy común en verbos, evaluar. Y luego tenía are, que no tenía nada que me ayude, no tenía un afijo, simplemente podía llegar a reconocer a are como un verbo, sí que es el verbo ser o estar, pero que está conjugado en presente y en plural, es decir, son, están, bien, o sea, no necesariamente, somos, puede ser también, bien. Luego teníamos la siguiente actividad que tenía dos partes, la A y la B. En la A, ustedes tenían que decidir cuáles de las tres palabritas era la que correspondía y decidir también la categoría gramatical. Illnesses, en la oración those illnesses are very dangerous, corresponde a la acepción enfermedades, que es un sustantivo, y la traducción de esta oración sería, no la puse acá, pero sería esas o aquellas enfermedades son muy peligrosas. Luego teníamos consideration en el contexto de esta oración, show consideration for their feelings. La acepción correcta era consideración, que es un sustantivo, y una posible traducción sería mostrar o muestren, o probablemente esto sea un imperativo, muestren consideración por sus sentimientos. Luego teníamos stress related, ¿sí? La traducción correcta era relacionados al estrés o relacionados con el estrés, y esto es un adjetivo, recuerden que la ed muchas veces es terminación de adjetivo terminado en ado, ido, ada. ¿Sí? Entonces, en este caso decía, there are stress-related changes in their bodies. Es decir, que hay cambios relacionados, ¿sí? Related, relacionados al estrés o con el estrés en su cuerpo o en sus cuerpos. Esa era la oración. Luego teníamos understandable. Recuerden aquí algo, digamos, importante, y es que understandable, que quiere decir entendible, el adjetivo entendible, es una palabra derivada de understand. En este caso, under, no funciona como el prefijo sub o por debajo de. Tal vez lo buscaron en el cuadernillo y en la lista de prefijos encontraron que under quiere decir sub o por debajo de. Pero en este caso no era un afijo, sino que era parte de la palabra original, de la palabra base, que es el verbo understand, entender o comprender, a la cual le agregué hable para convertirla en el adjetivo entendible. Si entonces, the patient's behavior is understandable, sería el comportamiento o la conducta del paciente es entendible o es comprensible. Luego teníamos self-control, ¿sí? Recuerden que acá self es un prefijo que me dice auto, a uno mismo, y self-control es un sustantivo que se traduce como autocontrol. ¿Sí? Entonces esta oración sería, el autocontrol es la habilidad de controlar las emociones de uno mismo, ¿no? Las propias emociones. One's se refiere a uno mismo, de controlar las propias emociones.
Luego tenemos otro ejemplo que termina con ed, victimized, otro adjetivo terminado con ed, cuya traducción es victimizados, en este caso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los pacientes. The patients must not be victimized. Los pacientes no deben ser victimizados. ¿Sí? Entonces, la traducción de la ed, cuando es adjetivo, es ado, ido, ada, pero recuerden que en español tengo que concordar género y número. ¿Sí? Si hubiese sido la mujer, hubiese sido victimizada. Si hubiese sido las mujeres, hubiesen sido victimizadas. Pero acá concuerda con the patients, los pacientes. ¿Sí? Entonces la traducción correcta era victimizados. Y por último teníamos dissimilar, cuya palabra raíz es similar, y cuando le agrego dis, lo convierto en el opuesto, ¿sí? Es decir, el adjetivo desigual o diferente. ¿Sí? Those disorders have dissimilar symptoms, se traduce como aquellos o esos trastornos tienen síntomas desiguales, diferentes, distintos. ¿Sí? Pero no digo disimilar, porque esa palabra no existe en español. Bien. La parte B de esta actividad, que estaba en las páginas 27 y 28, les pedía nuevamente que utilizaran a la palabra raíz, por ejemplo, treat, tratar, bear, soportar, para poder, identificando sus sufijos, encontrar el equivalente en español. Si treat es tratar y le agrego able, treatable es el adjetivo tratable. Maltreatment sería maltrato, ¿sí? Maltratamiento no quedaría muy bien en este lugar, porque en el caso de este treatment no se refiere al tratamiento médico, sino a cómo me tratan, de tratar, ¿no? Entonces sería la mejor opción maltrato. Luego, la segunda palabra venía de soportar. Cuando le agrego able, igual que arriba, lo convierto en adjetivo. Soportar, soportable. Y si le agrego el prefijo an, lo convierto en el opuesto, insoportable. Urgent, urgently, lo convierto en el adverbio urgentemente. Luego teníamos una que no era tan frecuente, no es tan común, ¿sí? A equip, que es el verbo equipar. Si le agrego la ed, la convierto en un adjetivo, adoído, equipado. Cuando una palabra tiene ill, y ustedes saben que ill quiere decir, cuando es adjetivo, quiere decir enfermo, pero en este caso no es adjetivo, sino prefijo. Algo que es ill quiere decir que está mal, mal hecho. ¿Sí? Entonces, ill-equipped vendría a ser mal equipado, o también podemos decir poco equipado. Quiere decir que no está bien equipado. Por ejemplo, no sé, el hospital. Luego teníamos conscious, que al agregarle ness lo convierto en sustantivo conciencia, pero al agregarle el prefijo an era su opuesto, inconsciencia. Esto es un sustantivo. Luego move, movements, ¿sí? Con ment lo convierto en sustantivo movimiento, la S lo convierte en plural, movimientos. A symptom, síntoma, le agregué matic para convertirla en adjetivo, y ¿sí? Es el opuesto, asintomático, que no tiene síntomas. Danger, peligro, dangerous, peligroso. La terminación ous es común en los adjetivos, peligroso. Luego teníamos pay, si esta palabra tenía acá, por ahí capaz les costó, tenía por un lado que pay es el verbo pagar. Cuando yo le agrego under a una palabra, quería decir por debajo de o sub. Pero además tiene acá la terminación age, que en realidad este es el adjetivo, es como si fuera un adjetivo con ed. Lo que pasa es que pay es un verbo irregular. No existe paid, paid con ed, ¿sí? Porque es una palabra, un verbo irregular. Si la forma adoído de pay es paid con i latina y d,
Si esto capaz que no se dieron cuenta. Entonces, paid es pagado. ¿Sí? Si yo le agrego under, voy a decir subpagado o subpago. Sí, pero ¿qué quiere decir que alguien esté subpagado? Que le pagan por debajo de lo que tienen que pagarle. Es decir, puedo decir mal pagado o mal pago, también se usa. Luego tenía pain, que al agregarle full lo convierto en el adjetivo que causa. Pain es dolor, que causa dolor, doloroso. Adult, adulto, al agregarle hood, lo convierto en otro sustantivo. Adulto, adultez. Luego teníamos de la palabra effect, efecto, teníamos dos. Effective, el adjetivo efectivo. Effectiveness, efectividad, un sustantivo. Luego teníamos el adjetivo large, grande, como palabra raíz, pero que acuérdense que cuando le agregaba en, tanto si fuera prefijo como sufijo, lo convierto en un verbo. Entonces, grande, agrandar. Luego health, que esta ya la vimos varias veces, si le agrego an y le agrego ili, ¿sí? Voy a convertirlo en el adverbio insalubremente. Insaludablemente no existe. ¿Sí? Pero esto era health, salud. Si le agrego la y, healthy, saludable, el adjetivo. Si a eso le agrego li, la convierto en el adverbio healthily, saludablemente. Pero si le agrego el prefijo an, lo convierto en el opuesto. El opuesto de saludablemente sería no saludablemente o insalubremente, que quiere decir lo mismo. Bien. Bien, ahora vamos a trabajar con la actividad número 10, que está en el cuadernillo. Aquí les pido que ustedes pausen el video y vayan a la actividad 10 del cuadernillo, la resuelvan y luego vuelvan para hacer la corrección. Si la actividad 10 lo que les pide es que observen un diagrama, ¿sí? que también sacamos de un libro con el que trabajamos bastante, y que den una versión en español del título y de las frases que corresponden al diagrama, las que componen el diagrama, las que están dentro del diagrama. ¿Sí? Entonces aquí pausan el video y luego siguen escuchando la corrección. Bien, yo sigo. Bien, la respuesta de la actividad... Uy, ¿qué hice? Esperen. La respuesta de la actividad 10. ¿Sí? Acá tienen el diagrama que había aparecido. Sí, yo acá les pongo toda la traducción, pero ustedes solo necesitaban el título, Stages of Cognitive Processing, y lo que estaba dentro del cuadrito. Bien, ¿cómo sería la versión en español? Stages of Cognitive Processing sería etapas, stages son etapas del proceso cognitivo. Si luego aquí tenían la explicación, que no la tenían que hacer la versión en español ustedes, que decía, las principales etapas del proceso cognitivo se muestran en la figura 1.1, organizadas en el orden secuencial en el que serían aplicadas típicamente a una nueva pieza o a un nuevo elemento de input, es decir, de entrada, sensorial entrante. Acá le dejé la palabra en inglés input para no poner entrada entrante. ¿Sí? En inglés, en español se usa el término input también. Entonces, un elemento de input sensorial entrante. Y luego viene lo que ustedes tenían que hacer, que era la traducción. Input o entrada, percepción, aprendizaje y almacenamiento en la memoria, es decir, learning and memory stage, sería aprendizaje y almacenamiento en la memoria. Retrieval puede ser recuperación o rescate. Y finalmente, thinking es pensamiento. ¿Sí? La palabra pensamiento tiene dos versiones en inglés. Una es thinking y otra es thoughts. ¿Sí? Las dos se traducen como pensamiento. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a trabajar con la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 del cuadernillo les propone una aproximación a los textos académicos en inglés.
¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los textos académicos, ¿o a qué nos referimos cuando hablamos de un texto académico? Nos referimos a textos que son especializados y que se producen y circulan en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la enseñanza superior, es decir, universidades, institutos terciarios, institutos de investigación científica, academias, ¿sí? Eso sería el espacio donde circula y donde se produce un texto académico. Los textos académicos se refieren a temáticas que son propias de un área del conocimiento específica. Por ejemplo, en nuestro caso sería la psicología. Y además responden a convenciones propias de dicho campo o de dicha área. Es decir, cada área del conocimiento, cada área específica, tiene determinadas convenciones. No es lo mismo cómo se habla en el contexto académico de la psicología que en el contexto académico de la informática, por ejemplo. ¿Sí? Hay como una jerga característica del campo de especialización. Son textos especializados porque se producen en ámbitos específicos y tienen un propósito o un fin específico. ¿Cuáles son estos fines? Por ejemplo, enseñar, divulgar, contribuir a la actualización, dar a conocer resultados de una investigación, aprender. Esos son los fines o los propósitos de un texto académico. Bien. Para poder abordar más efectivamente un texto que está escrito en lengua extranjera, en este caso inglés, el lector debe desarrollar estrategias que van a variar de acuerdo al propósito de la lectura. Esto que dijimos recién. Una cosa es que el texto pretenda divulgar información, otra cosa es que el texto pretenda enseñar, dar datos. Entonces, según el propósito del texto y según el propósito de mi lectura, yo como lector quiero obtener una idea general del texto, quiero obtener algún dato particular, por ejemplo, fechas. ¿Sí? Entonces, según lo que yo quiera obtener del texto, también voy a cambiar mi estrategia de lectura. ¿Sí? Entonces, esto es igual en español que en inglés. Nosotros acá se los proponemos como una forma de abordar un texto que encima de que es académico y tiene un vocabulario específico, está en un idioma que no es nuestro idioma nativo. Pero les sirve estas estrategias también para el español. ¿Cuáles son? Por un lado tengo, o como primer paso, tengo una lectura preliminar, ¿sí? Que es para obtener una idea general. Si es el primer contacto con el texto, sí, acá con esta lectura solo voy a obtener la idea, y el propósito con el que la voy a utilizar es, por ejemplo, para ayudarme a decidir si un libro o una publicación es útil, si me sirve este artículo. Yo hago una lectura preliminar del resumen para ver si me sirve ese artículo o sigo buscando, para obtener un sentido general de la estructura del artículo, para ayudarme a localizar información relevante o para ayudarme a identificar las secciones del texto que necesito leer y algunas que puedo omitir. Si entonces yo, por ejemplo, cuando agarro, no sé, un libro que tiene un montón de capítulos, probablemente yo no necesite leerme todo el libro, sino que voy a hacer una lectura preliminar y general, voy a mirar qué capítulo me sirve, en qué capítulo está la información que necesito, voy a ese capítulo y miro los subtítulos y digo, bueno, ¿cuáles son las secciones de este capítulo que necesito leer y cuáles puedo omitir para no tener que leer todo? Luego vamos a pasar, no siempre tengo que seguir todos los pasos, pero la próxima estrategia de lectura sería lo que se llama skimming, que es como si fuera una lectura superficial. ¿Sí? Esta estrategia implica como leer el texto por encima, por arriba. ¿Sí? Nos permite recoger algunas de las ideas principales sin prestar demasiada atención a los detalles. La idea es que sea unos minutitos, algo rápido, y el propósito del skimming o de la lectura superficial va a ser localizar rápidamente secciones relevantes de un texto extenso, especialmente cuando hay pocos títulos
o pocos elementos gráficos que me puedan permitir una perspectiva general del texto con la lectura preliminar. ¿Sí? Esta es un poco más por arriba, voy mirando. Entonces, siempre se recomienda que se familiaricen con el material de lectura a través de la lectura preliminar, a través del skimming, de una lectura rápida, antes de leerlo detenidamente, de buscar palabras en el diccionario. ¿Sí? Esto sería como una lectura por arriba. Luego viene lo que se llama scanning, que es un barrido, ¿sí? Un scanning es un barrido. Si esta estrategia implica hacer una lectura como de exploración para encontrar información específica. Por ejemplo, a ver, si ustedes, no sé, estuvieran buscando, esto ya casi no se usan las guías telefónicas, pero supongamos que estuvieran buscando un número de teléfono en una guía telefónica, no van a leerse toda la guía telefónica. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un barrido hasta que llegan a la ciudad donde buscan el número, por ejemplo, Allen, y dentro de Allen van a mirar por arriba hasta que encuentran la letra del apellido, y van a mirar rapidito hasta que encuentran Pérez María Marta, que es el número que necesitan, y ahí van a detener su mirada en la información específica que es el número de teléfono. Sí, lo mismo podría ser si ustedes viajan en colectivo y van a la aplicación del Cocó, no van a leerse todos los horarios, van a ir a mirar el texto hasta encontrar rapidito, hacen un barrido, hasta que encuentran el horario aproximado que ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo tengo que hacer el trayecto, no sé, Roca-Allen, busco eso y busco el horario. Entonces, cuando necesitamos localizar rápidamente información específica dentro de un texto extenso, un número de teléfono, un año, por ejemplo, un nombre. Si entonces, después de aplicar las dos primeras estrategias, lectura preliminar y skimming, pueden identificar la sección o las secciones en las que probablemente va a estar la información que necesito. Si yo agarro la guía telefónica, hago una lectura preliminar, un skimming, voy a Allen, ¿sí? Y ahora que estoy en Allen, voy a hacer un barrido hasta encontrar el apellido de la persona que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, recorro rápidamente la página con la mirada y en cuanto detecto una palabra o una frase, si pertinente, ahí me voy a detener a leer más profundamente. ¿Sí? Esto yo les doy el ejemplo con datos como por ejemplo el número telefónico o el horario del Cocó, pero a veces ustedes les damos un texto y les preguntamos algo puntual de ese texto. ¿Sí? No sé, ¿en qué año se desarrolló tal teoría? ¿Sí? Entonces no hace falta que lean 15 páginas del artículo, por ahí haciendo un barrido encuentran el año, o varios años, y pueden mirar en detenimiento cuál es el que necesitan. Bien, y por último vamos a tener lo que se llama la lectura intensiva, que es una lectura más detallada, más atentas, de todo el texto o de las partes importantes, de las que necesito. ¿Con qué propósito? Luego de aplicar las estrategias anteriores, una vez que detectamos en qué necesitamos concentrarnos, ahí podemos detenernos y hacer una lectura intensiva del texto, más detallada. Bien. Sí, entonces, estas son las estrategias que les van a servir, por supuesto, para el español también, pero para abordar los textos que les vayamos dando a lo largo de la cursada, según las respuestas que les pidamos, según el tipo de pregunta, ustedes van a decidir cuál de estas estrategias es la que les conviene utilizar. Bien. Vamos a pasar ahora a la presentación. Simplemente vamos a hacer en esta clase una aproximación a la frase nominal. ¿Sí? Recuerden que la frase nominal es uno de los temas más importantes o el más importante de toda la materia, de todo el año. Sí, vamos a trabajar mucho con la división en bloques de lectura, con la frase nominal. ¿Sí? Entonces, hoy lo que les vamos a dar es una aproximación, ¿sí? Un breve acercamiento. La frase nominal, lo que llamamos frase nominal, es un constituyente, es una parte de la oración
que tiene como núcleo un sustantivo o nombre, ¿sí? Por eso se llama frase nominal o frase sustantiva. No solamente el núcleo, no solamente el sustantivo núcleo puede formar parte de una frase nominal. Si también dentro de una frase nominal puede haber artículos o algunos de los otros determinantes que vimos, cuantificadores, adjetivos que modifican a ese sustantivo, diferentes complementos del nombre que vamos a ir viendo, por supuesto, todos estos elementos pueden formar parte de una frase nominal, ¿sí? A veces tienen solo el sustantivo núcleo y otras veces tienen más elementos. Ejemplos, los que están en el cuadernillo. The most common clinical problems. Sí, en este caso, fíjense que nosotros ya empezamos a identificar con corchetes los bloques de lectura. En este caso tenemos un bloque de lectura cuyo sustantivo núcleo es problems, problemas. Recuerden que el sustantivo núcleo siempre se ubica al final de un bloque de lectura. En este caso estoy hablando de problemas. Lo que está antes también forma parte de esta frase nominal y me dice cosas de los problemas. Si tengo el determinante que me dice es un artículo los problemas, y luego tengo clínicos, o sea, ¿cómo son los problemas? ¿Qué tipo de problemas? Clínicos. Pero a su vez el adjetivo clínicos está modificado por most common. O sea, está modificado, perdón, por común, problemas son comunes, pero el adjetivo común está modificado por most, son los más comunes. ¿Sí? Entonces, son los problemas clínicos más comunes. El segundo ejemplo es una frase nominal, pero que se divide en dos bloques de lectura. Sí, acá tengo Selected Indicators, es un bloque de lectura, que está dividido, que está cortado por la preposición of, pero Mental Health sigue siendo parte de la misma frase nominal, porque estoy hablando de los indicadores. ¿Qué información tengo del sustantivo núcleo indicadores? Que son seleccionados. Indicadores seleccionados. Pero además tengo un postmodificador. ¿De qué? ¿De qué tipo de indicadores hablo? Estoy hablando de indicadores seleccionados de la salud mental. Si bien todo esto es una frase nominal, porque la salud mental está referida a los indicadores, voy a tener otro bloque de lectura donde también voy a tener un núcleo, que siempre es el último, y que en este caso es salud. Voy a leer entonces indicadores seleccionados de la salud mental. Y el último ejemplo es un solo bloque de lectura, donde el sustantivo núcleo es demands, demandas. Tengo el determinante estas demandas, y tengo un premodificador, increasing, que quiere decir creciente. ¿Sí? Tengo la ing porque es el adjetivo derivado de increase, que es crecer o incrementar. Crecer, creciendo. Entonces aquí voy a hablar de las demandas crecientes. Estos son los ejemplos que tienen en el cuadernillo. Entonces, a las palabras que se encuentran delante, es decir, antes del sustantivo núcleo, las vamos a llamar premodificadores. Y a las que se ubican después del sustantivo núcleo, las vamos a llamar postmodificadores. Sí, a partir de la clase que viene vamos a trabajar detalladamente con cuáles son los posibles premodificadores y cuáles son los casos de postmodificación. Sí, pero lo que es importante que ya se vayan acordando, que vayan memorizando, es que no todas las palabras que estén después del núcleo sí o sí van a ser postmodificadores. ¿Sí? Van a ser postmodificadores si modifican al núcleo, como en el caso de indicadores seleccionados. O sea, si lo que está después del núcleo me sigue diciendo cosas de ese núcleo, entonces sí son postmodificadores. ¿Sí? Ya lo vamos a ver paso a paso. Premodificadores modifican al núcleo y se ubican antes, postmodificadores modifican al núcleo pero se ubican después. Bien, entonces, ¿qué elementos
constituyen una frase nominal? ¿Qué cosas pueden ser parte de una frase nominal? Voy a tener siempre, no puedo tener, un sustantivo núcleo, y este sustantivo núcleo puede o no tener premodificadores y puede o no tener posmodificadores. Si tuviera premodificadores, ¿cuáles podrían ser? Determinantes, adjetivos, otros sustantivos que modifican al sustantivo núcleo, palabras que terminen con ing o como ed, que en este caso van a funcionar como adjetivos, adverbios modificando a un adjetivo. Más de un modificador puede haber, sí, que sea de la misma o de diferentes categorías, que pueden estar unidos o no con un guión, pueden tener más de un modificador que esté unidos por un and, por un or o por una coma, o pueden tener también el caso posesivo, es decir, el sustantivo con el apóstrofo S, ¿sí? Acuérdense que esto lo vimos en una de las primeras clases. Si tenía apóstrofo S, era el posesivo de un sustantivo singular. Si tenía la S y después el apóstrofo, era el posesivo de un sustantivo plural. ¿Sí? Si esto no se lo acuerdan, vuelvan para atrás, creo que esto lo vimos en la clase 1 o en la clase 2. Entonces, todos estos son posibles premodificadores de una frase nominal. Puede que no haya ninguno, puede que haya uno solo, puede que haya una combinación de diferentes premodificadores. Esto lo vamos a ver. ¿Cuáles son entonces los posmodificadores? Hay 4 posibilidades para el posmodificador. La posmodificación puede estar introducida por una preposición. Este es el más común. Sí, era el ejemplo de Selected Indicators of Mental Health. ¿Sí? Tenía indicadores seleccionados de, ese of es una preposición, de mental health, de salud mental. Pueden también tener una posmodificación introducida con un pronombre relativo, that, which, who. Estos los vamos a ver en detalle. Sí, pueden tener también un posmodificador que sea una palabra con ing. Atentos, acá que la ing empieza a aparecer con diferentes funciones. La ing como posmodificador se traduce de una manera, la ing como posmodificador se traduce de otra manera. También lo vamos a ver. Y pueden tener también un participio pasado, es decir, un had oído, hada, ¿sí? Que suele ser una palabra con ed, ¿sí? Visited, visitado, por ejemplo, pero hay algunos verbos irregulares, como nos pasó en la actividad donde teníamos paid, que en vez de tener ed, el verbo paid era irregular y cambiaba. ¿Sí? Entonces, el participio pasado puede funcionar como posmodificador y en español es una palabra hada, ido, hado. También los vamos a ver bien en detalle, caso por caso. Bien, entonces, les proponemos para esta introducción, para este disparador de la frase nominal, una actividad. Les pedimos acá que detengan el video. ¿Sí? La propuesta es que miren estas 3 frases y que decidan cuál es el sustantivo núcleo de cada una. Que piensen a ver si puede haber más de un núcleo, más de un sustantivo núcleo. Si les parece que no, ¿por qué no? Si les parece que sí, ¿por qué sí? Y que piensen una posible versión en español de la frase. Entonces acá pausan el video, piensan las respuestas y después siguen mirando el video para corregirse con las respuestas que les voy a decir ahora. Primer caso. A potentially traumatic event. En esta frase nominal, como siempre, el sustantivo núcleo es la última palabra, el último sustantivo, y la versión en español sería un episodio, un hecho, un evento no es tan común, más bien un hecho, un episodio potencialmente traumático. Un hecho traumático, pero potencialmente es un adverbio. Recuerden que los adverbios no modifican al sustantivo. Dijimos que los adverbios modificaban.
a los verbos en una frase verbal y a los adjetivos en una frase sustantiva o nominal. En este caso es una frase nominal, entonces potentially es un adverbio que está modificando a traumático, al adjetivo. ¿Sí? No es potencialmente un hecho, sino que es un hecho potencialmente traumático. Segundo caso, ¿cuál era el sustantivo núcleo en el segundo caso? Distress, el último sustantivo. Posible traducción de esta frase, el distress, dijimos que era angustia, sufrimiento, padecimiento. El sufrimiento o la angustia psicológica, psicológica de, tengo el caso posesivo de, los padres. Porque en este caso el apóstrofo aparece luego de la S. Es decir, que parents es el sustantivo plural padres. Y el posesivo se refiere al plural. Entonces, la angustia, el sufrimiento, el padecimiento psicológico de los padres. En el último caso, teníamos un ejemplo de una frase nominal con dos sustantivos núcleos. ¿Por qué? Porque tanto behaviors, conductas, como reactions, reacciones, ambos están modificados por el premodificador violento. Several quería decir varios, diversos. Sí, entonces, several violent behaviors and reactions son varias o diversas reacciones y conductas violentas, o podría decir varias reacciones y comportamientos violentos. Sí, pero en este caso, si yo cortara el bloque acá, ¿sí? Si yo decidiera que hay un solo sustantivo núcleo y que reactions corresponde a otra frase, la traducción sería diversas conductas violentas y reacciones. Podría llegar a ser. Sin embargo, como que la lógica y luego el contexto me van a decir que las reacciones también son violentas. No solo las conductas, las reacciones también. Entonces este es un ejemplo donde tengo dos sustantivos núcleos que están premodificados por los mismos modificadores, es decir, diversos y violentos. Sí, entonces la versión en español, diversas reacciones y conductas violentas, varias reacciones y comportamientos violentos. Bien. Hasta acá la presentación, el avance de lo que va a ser la frase nominal. ¿Qué les vamos a dar de tarea para la clase que viene? Por un lado, repasar, estudiar las estrategias de lectura que están en las páginas 30 y 31. Y por otro lado, leer las páginas 31 a 33 del cuadernillo, donde ya van a empezar a leer la teoría relacionada a lo que vimos hoy, a la frase nominal, y ya van a empezar a familiarizarse con todos los elementos que pueden ser premodificadores, todos los tipos de palabras que pueden formar parte de una premodificación. ¿Sí? Entonces, lo van leyendo, ¿sí? Lo van tomando nota de las dudas que tengan, y la clase que viene va a ser una clase muy intensa de trabajo con la frase nominal. Recuerden que hoy no atendemos consultas, hoy que es 11 no atendemos consulta porque estamos en mesa de examen, pero el jueves van a tener la clase y luego van a tener un espacio de consultas. Que terminen lindo el día y nos vemos el jueves en la clase que sigue. Vamos acá a detener la grabación.